Primera unidad, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué quiero que enfoquen ahí? La función de las estructuras. ¿Ok? ¿Alguien puede anotar así, después me pasa o después transcriben para que me pasen? ¿Sí? No, ahí en la grabación después te transcribe y me pasas. ¿Ustedes eligieron la primera o la segunda semana para el examen? ¿Ustedes eligieron el día 2 o 9? 9. Quiero que, siguiente pregunta, diferencia entre gran positivo y gran negativo, estructural, proporcional, funcional y metabólica. ¿Ok? Y los tipos de transferencia genética, solamente eso de esa unidad, ¿ok? Siguiente fue metabolismo, ¿verdad? ¿Fue esto? Sí. Esto quiero que estudien cuáles son y cómo funcionan los tipos de metabolismo bacteriano. ¿Ok? La clasificación y función de las enzimas, independientemente cuál sea el género o la especie que pertenece, ¿comprendido? Una primera pregunta abierta. Factores que predisponen un crecimiento bacteriano. ¿Entendido? Va a ser 30 preguntas, ¿ok? De esas 30 preguntas, 60% va a ser con opción múltiple y 40% sería abierta, ¿sí? Voy a ver de una forma más práctica posible que sean las abiertas, ¿entendido? Bien objetivo. Otra pregunta abierta o cerrada o de completa podría ser tipos de crecimientos bacterianos o fases del crecimiento bacteriano, ¿entendido? Eso es todo sobre esa unidad. ¿Cuál fue la siguiente? Cocos. ¿Este? Sí. Ok, sobre eso quiero que enfoquen las características patogénicas del género Staphylo. Y enfoquen específicamente sobre Laurus. Aquí yo quiero que ustedes enfoquen del Staphylococcus aureus y de la Pseudomonas aeruginosa, quiero que enfoquen estructura, toxina y enzima. Eso solamente, ¿ok? Sobre esas dos bacterias. Y las características patogénicas de los coagulasa negativos. ¿Entendido? Solamente eso sobre esa unidad. ¿Cuál fue la siguiente? Creo que ya la Pseudomonas. Bacilos gram negativos no fermentadores. Ya hablamos de eso. Vuelvo a repetir. Sobre la Pseudomonas, quiero que enfoquen estructura, toxina y enzima. ¿Ok? Y comparen, vamos a ver si se recuerdan, ¿cuál es la diferencia entre la Pseudomonas aeruginosa y el Mycoplasma pneumoniae en la afectación respiratoria? Perfecto. ¿Qué estructura permite eso? La Pseudomonas, ¿es una toxina o una estructura? Ambos. Y en el Mycoplasma es una proteína de superficie, adesina P1. ¿Qué tipo de mecanismo va a generar? Una ciliestasis, que es la destrucción del epitelio respiratorio. ¿Cuál fue la siguiente unidad? Vibrio Helicobacter. Aquí sí ya vamos a entrar desde el punto de vista clínico. ¿Cómo yo digo que mi paciente está con un vibrio cólera? ¿Cuáles son las características clínicas? Perfecto. ¿Por qué esa agua de arroz? Por la cantidad de destrucción de células epiteliales. ¿Ok? ¿Y cuál es la cantidad y la persistencia de la misma? Mayor cantidad en menor tiempo, ¿sí o no? Deposiciones bastante en menos de 24 horas, 40 inclusive. ¿Qué te va a llevar a eso? Para que yo diga que mi paciente está en un shock hipovolémico, ¿qué características clínicas va a tener? No. Eso es clínico, ¿eh? Con potención, con taquicardia. ¿Ok? Esa es pregunta abierta. Sobre el Helicobacter pylori, quiero que enfoquen, como yo voy a preguntar en el examen, ¿qué hace la bacteria para generar una gastritis crónica superficial? Disminuye la gastrina. Sí. Para que disminuya la digestión. Sí. Alterando la viscosidad de la mucosa gástrica. ¿Y para que genere una úlcera péptica? Perfecto. ¿Quién genera ese mecanismo? La alteración de la viscosidad y la gastrina y el bicarbonato. Y para que genere un adenocarcinoma, ahí tenemos que ver. Existen tantos mecanismos de acción de la bacteria como factores. ¿Ok? Eso quiero que estudien. ¿Entendido?
¿Cuál es la manifestación clínica más frecuente de un paciente con úlcera péptica? Aparte de eso, no, aparte de eso, más frecuente. Más frecuente. Dolor en ayunas. Dolor en jejum. Ok. Eso es una respuesta abierta. ¿Cuál fue la siguiente unidad? Y ese Gardnerella, clamidia y micoplasma, ¿verdad? Si yo le pregunto en el examen, ¿cuáles son las características clínicas y microscópicas para diagnosticar Gardnerella? Físicas de úlcera. No, está confundindo com clamidia. Gardnerella. Sim. O que vai gerar? O paciente vai chegar no hospital e vai referir o quê? E você vai falar isso aqui. Dolor en Gardnerella. Olor sí. Aparte de eso, alteración de la viscosidad del flujo. ¿Ok? Y microscópicamente, Las células o células claras, células epiteliales con efecto granulomatoso. ¿Factores que desencadenan esa manifestación? Aumento del pH. Sí, disminución de los lactobacilos. ¿Causas? Múltiples parejas sexuales, uso de duchas vaginales. Característica del clamidia trachomatis. Da bacteria. Ajá. ¿Se considera o qué? Un parásito intracelular obligatorio, ¿verdad? ¿Por qué? Utiliza ATP de la célula. ¿Cuáles son las fases de esa enfermedad? O de esa forma bacteriana. ¿Cómo se llama eso? La fase infectante y la fase replicativa. Cuerpo elemental que va a entrar en las células donde van a ocurrir el acto sexual. Después se convierte en cuerpo donde dentro o fuera de la célula. Dentro. Después se revierte a cuerpo elemental y sale infecta. ¿Cuáles son las fases del linfogranuloma venéreo? Son tres fases. Sí, no, ese está confundido con tracoma. En la parte que aparecen en las heridas no dolorosas. Lesiones ulcerativas no dolorosas. ¿Es de resolución espontánea o no? ¿Es de resolución espontánea o no? Sí. Muy bien. Y después la segunda fase va a aumentar los ganglios y sí va a doler. Y en la tercera fase sería como una ¿Cuál sería la complicación de la segunda fase? fístula. No, esa es la complicación de tu proctitis. Primero el nódulo se inflama, posteriormente ulcera y supura, dice, ¿verdad? Posteriormente va a migrar hacia la región posterior, dice, que genera una proctitis y la complicación de la proctitis es una fístula perianal. Perfecto. ¿Cuáles son las fases del tracoma? Son 5 fases: fase folicular, fase Inflamatoria, cicatriz tracomatosa. ¿Hasta ahí consigo revertir la ceguera, sí o no? Perfecto. ¿Cuál es la cuarta fase? ¿En qué consiste esa fase? La pele de la... No es la piel, es los cilios, las pestañas. Entran en contacto con el globo ocular. ¿Y cuál es la quinta fase? Opacidad corneal. Perfecto, muy bien. Sobre el micoplasma pneumonía ya hablamos y yo quería hablar y te voy a pasar la clase de tuberculosis. No tuvimos por culpa de ese feriado que inventó la facultad, ¿no? una cosa que yo pesquisé, pero no estoy seguro. El microbacterium tuberculosis es una bacteria obligatoriamente intracelular, pero ella también... ¿Micobacterio o micoplasma? No, microbacterium. No, micobacterio no es intracelular obligatoria. Pero ella también tiene componentes afuera de la célula. Sí, ahora voy a hablar sobre eso. Te voy a pasar... Sí. La cicatriz ocorre porque la triquia se ocorre porque la cicatriz hace que los cilios entrem em contato com ela.
el ojo. La cicatriz tracomatosa, ¿qué es lo que hace? Viste que él afecta a la región de la pálpebra. Entonces, cuando cicatriza esa región palpebral, la bacteria migra a los cilios y ahí entra en contacto con el globo ocular. Entonces es proliferativo, por eso cicatriza. Abran, por favor, la última diapositiva. Voy a dar un resumen de esa clase. Sí. O São João da UCP está esperando. Creo que nadie dijo, acho que Solamente le voy a decir qué es lo que van a estudiar sobre esa unidad, ¿ok? Después ya vamos a compartir el agasajo. Ustedes dieron... ¿Puedo comenzar? ¿Sí? Ustedes dieron Ciel-Nielsen. Tinción de Ciel-Nielsen. ¿En qué consiste esa tinción, chicos y chicas? Sí, ¿qué significa VAR? Bacilo ácido alcohol resistente. Perfecto. La prueba de Ciel-Nielsen es para identificar bacilos ácido alcohol resistente. Un bacilo ácido alcohol resistente es el género Mycobacterium. ¿Por qué? A diferencia de los gram positivos, el Mycobacterium, en su capa no es de pectidoglicano, es de fosfolípidos. Es lipídico. Por eso que cuando ustedes hicieron la tinción, tienen que esquentar la muestra. ¿Para qué? Para desintegrar la capa lipídica para que el colorante pueda penetrar. Perfecto. Solo que cuando yo agrego el alcohol no consigue deshidratar como los gram. Por eso a este género se le considera VAR. ¿Qué significa la sigla VAR? Bacilo ácido alcohol resistente, resistente al alcohol por su estructura lipídica. ¿Entendido? Entonces, el género Mycobacterium, independientemente de la especie tuberculosis o leprae, porque tienen dos doenças ahí, que es hanseníasis, los dos son VAR. ¿Ok? ¿Y cuál es la forma de identificar? En el caso del Mycobacterium tuberculosis, mostra de escajo. ¿Por qué? Porque la bacteria, para yo contaminarme de tuberculosis, necesito convivir con una persona infectada por lo menos 8 horas por día. A diferencia de otras afectaciones respiratorias, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esa bacteria? El paciente no contaminado va a inhalar partículas pequeñas. ¿Por qué no partículas grandes? Porque van a ser atrapadas por la vía respiratoria. ¿Cuál es el objetivo de esta bacteria? Llegar al sistema alveolo capilar. La bacteria va y migra en base e depois prolifera em apex. Agora, o que vocês vão estudar? Vão lá onde diz métodos de identificação. O pruebas de identificación. ¿Vieron? Dice directas e indirectas, ¿correcto? Los métodos de identificación directos es la muestra, el famoso escajo en portugués, esputo en español, ¿ok? Se le hace la identificación y se aísla el patógeno. Y los métodos indirectos son dos, tenemos las serológicas y las de alérgicas. Las serológicas IgG, IgM, y las alérgicas la famosa prueba de tuberculina. Eso es lo que voy a preguntar, ¿entendido? Ahora quiero que vayan en este cuadro. Es como si fuese un mapa conceptual, ¿sí? Ahí dice lo siguiente, la producción y el desarrollo de lesiones y la curación, dice, ¿verdad? Para que evolucione mi paciente o progrese la enfermedad se debe por dos factores. Primero, la cantidad, es una pregunta abierta, la cantidad de microorganismos que mi paciente ingirió. Y segundo, la susceptibilidad del individuo. Por eso que cuando yo tengo positivo para tuberculosis, eso es protocolo mundial, se hace serología para VIH. Si yo tengo paciente positivo para VIH, siempre voy a hacer serología para tuberculosis, porque es la mayor causa de muerte en pacientes con SIDA, ¿ok? Ahora quiero que bajen, ¿vieron esos tres colores, cinza, rosa y azul? Esto, por favor, lean del libro. Acá yo hice un resumen del proceso de la tuberculosis. ¿Cómo funciona? Son tres fases. Primero, él va a generar algo que se llama complejo primario. ¿Qué significa eso? Yo voy a inhalar la bacteria, va a ingresar a mi alveolo y va a ir ¿a dónde? Va a ir justamente a mis pulmones, donde va a generar una neumonitis, que es un complejo exudativo.
después va a migrar hacia los ilios y va a generar una linfadenitis. Entonces, si yo le pregunto a ustedes, ¿en qué consiste el complejo primario de la tuberculosis? La respuesta sería una neumonitis con una linfadenitis. Solo que después el sistema inmunológico intenta destruir a la bacteria. ¿Qué hace la bacteria? La bacteria para. ¿Qué hace? Él va a crear algo que se llama un granuloma o folículo de Koster. La bacteria va a ingresar ahí. ¿Para qué? Para que el sistema inmunológico no lo destruya. Entonces entra como si fuese una fase estacionaria. Entonces el sistema inmunológico dice, no, esta bacteria no está haciendo nada, vamos a dejar. El sistema inmunológico deja de atacar. Solo que después se reactiva. Cuando se reactiva, él va a comenzar a replicar, va a generar una necrosis caseosa formando las cavernas tuberculosas. ¿Ok? Que migran a Apex. Sí. ¿Cuál es el riesgo del macrófago fagocitar esta bacteria? Y ese es el mecanismo que él hace justamente antes de la formación del folículo de Koster. Sí, también. Pero ese es un mecanismo de acción para él evitar la respuesta inmunológica. ¿Entendido? Esa parte estudie muy bien, ¿ok? Eso es lo que yo voy a enfocar de esta unidad. Después, tratamiento, no voy a preguntar isqueso. Vayan a lepra ahora. Mycobacterium leprae. Famosa hanseníasis, ¿verdad? Vayan en esta imagen, este que vos está diciendo el macrófago infectado, está confundiendo con lepra también. ¿Vieron acá donde dice globis? Es una diapositiva donde está una imagen solamente. ¿Vieron? Bueno, en lepra hay dos tipos de lepra, la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa, que es la famosa hanseníasis, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Se puede obtener la muestra por dos formas, de la mucosa o de la linfa de mi paciente, ¿sí? Se utiliza la tinción de Ciel-Nielsen también. Solo que en microscopía, a diferencia de la tuberculosis, en la tuberculosis yo voy a observar Peluis caju bacilo. Solo que en la lepra yo voy a observar globis. ¿Qué quiere globis? Macrófago contaminado. Entonces, ustedes percibieron esa bolilla, Sheugi bacilos. Entonces, significa que este macrófago está contaminado por el Mycobacterium leprae. ¿Entendido? Otra, quiero que estudien también esta parte. Como dije, existe la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. Solo que antes de ser la lepra tuberculoide va a ser indeterminada. Para que sea la tuberculoide tiene que ser indeterminada. Es el inicio del cuadro. Solo que para pasar a lepromatosa tiene que ser borderline. Entonces, cuando ustedes fueren leer un libro, cuando fala de lepra borderline significa un fin de la tuberculoide y un inicio de la lepromatosa. Es como si fuese a prometafase, ¿lembra? ¿Ok? Eso es también lo que voy a preguntar. Y por último, para culminar, observan esa imagen de ese paciente donde está desfigurado. ¿Cómo? Es que altera mi formato. Y parece un león. Eso se llama facie leonina. Esa es la fase de desfiguración del paciente. Yo le voy a preguntar en el examen, ¿cuáles son los criterios para diagnosticar una fase leonina? Yo ya voy a hablar para ustedes y está escrito en una misma imagen. 1. Destrucción del apéndice nasal o tabique nasal. 2. Caída de cilios y sombrancelias. Y 3. Opacidad do olho. Y destrucción del tabique nasal o del apéndice nasal. Eso, si mi paciente tiene eso, yo estoy diciendo que mi paciente está en una fase leonina. Esa ya es fase de desfiguración. Y eso es todo lo que quiero que ustedes estudien para el examen. Si focan en eso, va a fechar mi prueba. Acabó micro 1. Gracias. La hanseníasis. No, los gatos. No, ese es. Hablamos de. Se me fue el que era embarazadas. Lexto. Sí. También, sí. ¿Por qué? ¿Justificable? Pero eso es lo que yo te dije la vez pasada. La enzima no determina la ausencia o la presencia. La enzima va a romper la unión del enlace. El metabolismo de óxido-reducción es otra cosa. Porque la bacteria puede óxido-reducir sin la presencia de la enzima.
Si tiene la presencia de la enzima, siempre va a ser catalasa positivo. Si tiene la ausencia de la enzima, va a ser catalasa negativo. ¿Sí? Y si tiene la presencia de la enzima, es catalasa positivo. Solo eso. Jamás. Si la enzima es lo que va a generar la reacción. Por eso se dice ausencia o presencia de la enzima catalasa. Bueno, chicos, un placer compartir con ustedes este semestre. Les deseo éxitos y que cumplan su objetivo de ser buenos médicos, ¿ok? No solamente médicos, buenos médicos. E solamente Deus vai impor de vocês o seu objetivo. O resto ninguém, nem o professor de micro. Podemos sacar una cosa. Sí, vamos. Pessoal, bora tirar foto?